Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la tecnología en la educación, ¿no? Para empezar esta sesión tenemos que entender un poquito, recordar lo que es las teorías de aprendizaje, ¿no? En cuanto a las teorías de aprendizaje, vamos a mencionar, por ejemplo, el conductismo, que es una respuesta a un estímulo, es un condicionamiento. Es decir, es lo que yo quiero que mi alumno entienda o estudie, ¿no? Es algo más superficial, es algo más externo, ¿no? A la vez también tenemos lo que es el cognitivismo. El cognitivismo es un estudio más profundo de los procesos del pensamiento, ¿no? Es decir, entender cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Desde entender, interpretar, procesar y almacenar información. A continuación tenemos lo que es el constructivismo, en donde los estudiantes construyen sus propias ideas, construyen sus propios conocimientos en base a información básica que ellos adquieren, ¿no? Y pues por último tenemos el conectivismo y es en lo que queremos enfatizar en esta sesión, que bueno, una definición básica es el proceso continuo que ocurre, el proceso continuo de aprendizaje que ocurre en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, como ser comunidades de práctica, redes personales y el desempeño de tareas en el lugar de trabajo, ¿no? Obviamente, para continuar con esta teoría de aprendizaje, que es lo que a nosotros más nos importa, debemos entender que actualmente los estudiantes están sometidos de manera constante al uso de diferentes plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, para esto nosotros debemos entender con quiénes o a quiénes va a ligarse la enseñanza, ¿no? Quiénes van a estar en la universidad y en el colegio. Y pues podemos denominarlos los famosos jóvenes de la generación Z, ¿no? Los de la generación Z son todas las personas que son nacidas entre 1995 y el 2005, que actualmente tienen una edad entre 14 a 22 años, ¿no? Son jóvenes pues que han nacido en una era digital y no pueden concebir el mundo sin Internet. Es decir, han nacido en pleno auge de las redes sociales, ¿no? Estas generaciones han tenido desde su infancia la tecnología en su vida, ¿no? Para estos jóvenes es imposible vivir sin Internet, ¿no? Y toda la información y comunicación lo hacen a través de redes sociales, ¿no? De manera cotidiana. Es parte ya de sus actividades y forma parte también de su vida personal, de su vida social. Constituye una nueva forma de relacionarse y comunicarse en comparación con otras generaciones, la también llamada generación de los millennials, ¿no? Es necesario entonces que los docentes adapten el uso de estas nuevas tecnologías y el desarrollo de estos nuevos medios de transmisión, involucrarlos al aprendizaje, ¿no? Porque estamos viendo que la enseñanza tradicional ya está quedando en la obsolescencia, por lo que nosotros debemos implementar, debemos tomar la tecnología como una herramienta para la enseñanza y para poder captar la atención de esta nueva generación, que no se va a conformar con darle un libro físico, sino con ayudarlo, con guiarlo a este mundo de la tecnología, ¿no? Por tanto, lo que se debe tomar en cuenta y queremos desarrollar son dos puntos importantes que una universidad o un colegio debe incluir, ¿no? En el currículum. Son objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, siguiendo con esta secuencia, en este momento hay dos puntos importantes en donde vamos a enfatizar que se debe incluir al momento de realizar el currículo de aprendizaje, al momento de enseñar alguna materia, ¿no? Y bueno, son dos puntos. El primero es que se debe establecer estrategias
para poder implementar las nuevas tecnologías, como ser las TICs y las TACs, que van a favorecer la adquisición de competencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y como segundo punto importante es que se desarrolle una metodología educativa. Esta metodología debe estar centrada en el estudiante mediante una estrategia activa colaborativa. Pero lo vamos a ver más a profundidad a continuación, ¿no? En cuanto al primer objetivo de aprendizaje, que es el de establecer estrategias para implementar las nuevas tecnologías, vamos a definir un poquito qué son las TICs y las TACs. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías incluyen la computadora, el celular, la radio, la televisión. En cuanto a las TAC, son todas las tecnologías, pero que son enfocadas solamente al aprendizaje del conocimiento, ¿no? Entonces son todas estas tecnologías aplicadas al conocimiento. Las TIC son muy importantes en estos momentos, en la situación que estamos viviendo, ¿no? Debido a que, bueno, primeramente, por medio de las TICs podemos acceder de manera universal a la educación, ¿no? Tú entras a internet y tienes toda la información ahí. Hay una mejora en el desempeño tanto de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Es una forma de poder hacer que los docentes formen competencias, ¿no? Se formen de manera competente, ya sea tomando cursos en otros países, revisando información que se comparte. Asimismo, también debemos mencionar que el sistema educativo se vuelve más eficiente cuando toma en cuenta las TIC. Es una excelente herramienta de enseñanza, ¿no? A la vez, lo importante es que las TIC promueven la comunicación y la colaboración, ¿no? Es decir, suprimen todas las barreras, todas las distancias, toda la geografía, porque los alumnos, los estudiantes, las personas pueden comunicarse directamente con otras personas tan solo usando su celular o su computadora. Es decir, ya no hay barreras, ¿no? Y son un recurso valioso de apoyo para los maestros. Favorece a que las escuelas, las universidades puedan desarrollarse con más eficiencia. Entonces, hablando ya, teniendo idea de la importancia de este punto, debemos hacer referencia a lo que es el conectivismo, ¿no? El conectivismo, pues, se define como el aprendizaje, un aprendizaje continuo que ocurre en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, como ser comunidades de práctica, redes personales y pues en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo, ¿no? Ahora no solamente los estudiantes se capacitan, sino también las empresas capacitan a su personal, ¿no? Por medio de lo que es la tecnología, tomando cursos de otros países, y eso es lo interesante. El acceso a las TIC representa una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para acceder al mercado laboral. Es un sistema alternativo para la comunicación. Este conectivismo tiene ciertos principios que deben ser mencionados, ¿no? Uno de los principios muy importantes es que el aprendizaje y el conocimiento en esta teoría del conectivismo se encuentra en la diversidad de opiniones, ¿no? En cuanto a la diversidad de opiniones, hay aprendizaje, ¿no? Cuando los alumnos están reunidos y empiezan a hacer una lluvia de ideas, entonces empiezan a generar esos conocimientos, ¿no? Es por eso que dice, el conocimiento y el aprendizaje se encuentran en la diversidad de opiniones. El aprendizaje y el conocimiento también se lo realiza a partir de nodos o fuentes de información, ¿no? Como observamos, todo es una red de información. Cuando pensamos que nosotros podemos tener conexión con otros países, conexión con otras personas, se vuelve una red de información, ¿no? Entonces, el aprendizaje es un proceso de conexión, ¿no? De fuentes de información, de redes de información.
También dice que el aprendizaje puede residir en artefactos no humanos, es decir, que no se necesitan incluso docentes, simplemente una computadora, ¿no? También la capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido, por ejemplo, es otro principio, ¿no? Otro principio es que estas conexiones facilitan el aprendizaje continuo. No necesariamente los estudiantes tienen que estar en un aula, sino que pueden aprender desde sus casas y pueden estar en un aprendizaje continuo todo el tiempo, ¿no? A la vez también se selecciona qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de los lentes de una realidad cambiante, ¿no? Es importante entender que es ahora el estudiante el que debe decidir qué es lo que quiere aprender. Y es más, hay muchos estudiantes que han generado habilidades o competencias por medio de esta tecnología. La verdad, la forma de una red es emergente, no es diseñada y fluye de tal manera que su intensidad, tamaño e influencia responden a presiones internas y externas, ¿no? Entonces, las redes que emergen de toda esta teoría del conectivismo proviene tanto de presiones internas y externas. Es necesario que constantemente estemos nosotros relacionándonos con esta tecnología. Ahora vamos a desarrollar el segundo objetivo de aprendizaje, que es muy importante, que es el de poder establecer una metodología educativa, ¿no? Esta metodología debe ser centrada en el estudiante, aplicando una estrategia de estrategia activa colaborativa. ¿A qué nos referimos con esto? A que este tiempo el estudiante pueda compartir sus conocimientos con otros estudiantes, aún así con otras personas, ¿no? Que este estudiante sea capaz de desarrollar sus propios conocimientos y conectarlos a través de diferentes redes de aprendizaje. Hay estudios, hay colegios, universidades en otros países donde crean sus propios websites, donde crean sus propias páginas, que ayudan, ¿no?, a otros estudiantes a poder aprender más mediante las investigaciones que estos realizan, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aparte que el hecho de que ellos usen las tecnologías, los estudiantes hacen que asuman mayor responsabilidad y se vuelven entes proactivos apoderándose del conocimiento, ¿no? Y son ellos mismos quienes toman la decisión de analizar, tomar decisiones y adquirir conocimientos de acuerdo al ámbito que más les interesa, ¿no? Por ejemplo, una comparación es que antes el docente era el que tenía toda la información, el que poseía toda la verdad y ya, ¿no? En cambio, hoy el docente debe ser un guía, un facilitador de la enseñanza. Antes el docente también dirigía todos los contenidos, él era el que hacía todos los contenidos y los estandarizaba. En cambio, ahora los alumnos son más responsables de su propio aprendizaje, ¿no? En esto se centra la teoría del conectivismo. Antes el estudiante era solamente un pasivo de la información, un receptor pasivo. En cambio ahora es un participante activo, ¿no? Construye su propio aprendizaje. Antes era solamente un reproductor del conocimiento. En cambio ahora él produce conocimiento, ¿no? Antes el estudiante hacía actividades de manera individual, ¿no? Era más autónomo, más individual. En cambio ahora el estudiante se centra en realizar actividades de manera más colaborativas, ¿no? Se relaciona con otros estudiantes. Entonces, ahí es la importancia de esta teoría del conectivismo. Mediante esta teoría, lo que se busca es que el estudiante pueda innovar, sea proactivo y a la vez pueda trabajar en grupo, ¿no? Debemos dejar lo tradicional y debemos empezar a entender a esta nueva generación. Gracias por la atención y hasta luego.